Hola, hola, soy Lilia García Basterra, autora de la novela La calle infinita, y estamos construyendo ahora con Salim y Claudia Barata un testimonio para la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que este año será virtual, un testimonio de un docente que trabajó La calle infinita en plena pandemia de una manera bastante poco convencional. Los dejo con la entrevista y ojalá que disfruten mucho de la lectura y de las oportunidades que hoy tenemos de construir lectura y escritura con nuestros chicos. Chau, chau, hasta pronto. Hola, hola, ¿qué tal? Claudia Barata, es un gusto estar con vos, un gusto esta iniciativa de Salim de hacer que nos encontremos para que vos me cuentes tu experiencia de lectura de La calle infinita, justamente con la oportunidad de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que este año será virtual con este tipo de actividades. Así que bueno, un gusto saludarte, Claudia. Hola Lilia, el gusto es mío, estoy sumamente agradecida de esta convocatoria y al espacio de la editorial también es un honor para mí llevar la experiencia pedagógica a la feria para que sea un canal de contagio para otros. Ujú. Justamente a mí me llamó mucho la atención cómo habían logrado ustedes detonar en esta situación de pandemia, con todas estas circunstancias que hacen tan imprevisible la actividad con los chicos. Me asombró justamente el hecho de que ustedes pudieran detonar no solo la lectura, sino la escritura a través de esta novela. Y bueno, para mí es un placer poder escuchar lo que tenés para contarnos. Creo que este momento histórico de la pandemia fue una maravillosa oportunidad. El colegio que se encuentra en Cardales y que tiene un entorno maravilloso donde alumnos y docentes están en contacto con la naturaleza, fue el espacio donde pudimos desarrollar esta propuesta literaria sin cumplir con métodos tradicionales de manera estricta, sino como la aventura de responder al momento de pandemia desde otro modo, desde otra manera, que ya Ujú, iré contando. ujú. Em, Me decías que vos habías elegido La calle infinita, como está sucediendo en muchos casos, justamente por el tema de la pandemia. La calle infinita, le contamos al público, a los que no lo han leído, que recrea una situación semejante a la que estamos viviendo en la actualidad, ya que se ambienta en la pandemia de la gripe A, que también nos tuvo algún tiempo en cuarentena, no tanto como en esta oportunidad, pero algún tiempo en cuarentena. Y eso detonó una novela, un relato fantástico. Yo sé que vos te aprovechaste muy bien de esa escritura. Contame o contanos en general cómo interactuaste con los chicos justamente en esta situación de pandemia y cuáles fueron los pasos que llevaron a a esta experiencia para mí muy novedosa, ya que nunca hemos estado en esta situación y a su vez vos sos una docente que ingresa en el espacio escolar de de una manera poco convencional también, ¿sí? Fue así, para hacer compañía, desde el área de práctica de lenguaje al equipo y a todo el personal docente, en esto que estás diciendo, en la necesidad de ayuda y de más adultos, más docentes, porque la pandemia exigía esto en la dinámica escolar desde la institución. Y entonces yo ingresé al aula un poco invitada para, para atraer a los chicos y acompañar a los chicos en el camino de la literatura como arte. Esto parece una frase hecha, todos sabemos que la literatura es arte, pero en la educación primaria, porque lo que te voy a compartir sucede en un quinto grado, eh, hay tanto contenido curricular por aprender que creo que a veces nos olvidamos del goce que provoca leer por leer. Ujú, Entonces, esto era lo importante para nosotras.
que los chicos leyeran. Y La calle infinita ingresa al aula de quinto para que ellos puedan leer libremente. Y entienden perfectamente que el libro iba a estar en la mochila o que iba a ir a casa y que no había una lectura obligada, rígida, controladora de parte del equipo nuestro. Controladora si me aceptas la palabra, ¿no? Sé que me estás entendiendo. Sí, Así que sí. en el primer momento de la presencialidad leímos juntos, presentamos el libro y de hecho el primer capítulo lo leíste vos, porque les pudimos compartir tu relato, tu manera de narrar, el primer capítulo que está en el canal de YouTube, Eso y es nosotras lo... interesante que le contemos a la gente que entre las herramientas o los instrumentos que vos utilizaste espontáneamente, fue la lectura que a los chicos les encanta, o normalmente cuando yo podía ir a las escuelas les encantaba que les leyeran a viva voz, ¿no? Y dada Sí, la pandemia, yo armé este canal de YouTube para acompañar a los docentes justamente y vos aprovechaste ese primer capítulo como detonante, fuera del aula, ¿no? Fue así sí, como lo hicieron. sí, porque inmediatamente de haber presentado el libro en la presencialidad, tuvimos que volver a casa y Ujú. volver a los espacios de las plataformas. Entonces, el primer capítulo lo lee Lilia, ellos te sentían cercana. No era solamente esto maravilloso y encantador de que la escritora me está leyendo, sino que te decían Lilia, y a Ay, mí qué me parecía lindo. extraordinario que se pudiera haber armado de manera inmediata este vínculo a pesar de la pantalla, a pesar de la distancia tecnológica. Eso fue fabuloso. Y después leyeron solos. Durante la presencialidad, los momentos de lectura se hacían abajo de los árboles, caminando, como, no sé ni cómo dibujártelo, ¿no? Porque uno leía en voz alta y caminábamos por abajo de los árboles, ni siquiera sentarse de manera estricta, sino escucharse, hacer silencio entre pájaros, entre sombra que podía dar el lugar, entre el sol que acaricia. Entonces, esto es fabuloso para la Disculpame presencia. que te interrumpa un detallecito. Vos me estás diciendo escucharse íntimamente, o ellos se lo hacían también a viva voz la lectura. ¿Lo No, hacían en voz alta? sí, sí, a viva voz. Y esto es interesante Ajá. porque ahí yo puedo empezar a evaluar quiénes leían de manera fluida y quiénes fueron motivados por los que leían a confesarme, Señor, yo no puedo leer de corrido, a mí me cuesta leer lo que es más importante. A mí no me gusta tanto leer. Y en estas cosas que para nosotros los maestros puede ser una complicación, fue una oportunidad de ir al fondo, porque lo hacíamos más seguido, yo les daba confianza, les daba recursos simples, les decía en casa, lean adelante del espejo, escúchense, mírense, a ver qué cara ponen, qué palabra estoy diciendo, deletreen. Bueno, Eso está recursos. muy bueno. Claudia, ¿te recordás que hablábamos mucho de esto, que hay que jugar con la lectura, porque hay veces que se espera una lectura fluida y esa lectura fluida llega después del juego, después de las interpretaciones, y el hecho de que cada uno de los chicos haga su interpretación de la lectura, haga su entonación, permite expresar también en esa lectura interpretativa, las características individuales de cada chico, ¿no? Entonces, me interesa resaltar esto de que el juego con la lectura hasta llegar a la voz propia fue una intencional, fue una situación de práctica, que se instaló casi naturalmente, ¿cierto? Naturalmente. Fue la respuesta a una situación que podría haber sido problemática. Yo no lo tomé como tal, me hice uso de esto que para los chicos hubiera sido algo complicado
Y entonces, en el momento de volver a la lectura a través de la plataforma, volver a escucharlos y volver a leer, era como más amigable. Se rompía la barrera del terror de leer en voz alta, del juicio en voz alta. Hay una característica particular del grupo, ¿no? Chicos que se respetan tanto el uno al otro. No, nunca vi a nadie que se sonriera o se pusiera ansioso para el que podía leer más lento. Y esto es maravilloso también. Entonces, cada uno leyó a su tiempo. Y bueno, en un tiempo entonces de las actividades por Zoom, solo leíamos, disfrutábamos de la lectura, compartíamos la escucha, y al volver al ámbito de la presencialidad, que esto fue julio, si yo no estoy equivocada, junio exactamente, claro, me Claro, porque encuentro vos con un... tuviste que ir combinando con ese de pronto volvemos al aula, de pronto volvemos al Zoom, entonces esa incertidumbre y esa versatilidad iba generando reacciones o actitudes diferentes en relación al libro y propuestas diferentes por tu parte. Esa versatilidad es muy, muy, muy interesante. que te exige indiscutidamente el acomodamiento del docente y de los chicos, ¿no? Y que encuentra o da otra característica a la escuela. Por Ujú. eso que yo vuelvo a decir, fue una gran oportunidad, es una gran oportunidad la pandemia para encontrar otros recursos, otras estrategias, el cómo lo hacía y cómo lo hago, este cambio que se exige ahora y cómo me tengo que adaptar. Indiscutidamente me tengo que adaptar. Así que volviendo al aula, aquí surgió lo interesante. Me encontré con que en el grupo algunos habían leído el libro 2 veces ¡Apa! y otros Qué habían felicidad llegado, eso para mí, Claudia. algunos ya lo habían leído. Los que ya habían llegado al final y algunos que habían leído 2 veces me decían, y vamos a charlar de la calle infinita. ¿Por qué te hago este comentario? Porque los tiempos áulicos eran compartidos con un proyecto de poesía y el objetivo principal de nosotras en la institución era que escribieran. Entonces era escribir en la calle infinita, escribir con poesía como género literario. Y la realidad es que distribuir los tiempos era cuesta arriba. Sin embargo, surge de una manera sorprendente para mí que cuando veo que tengo un grupo tan heterogéneo, la mayoría o el todos habían llegado al capítulo 4. Bueno, menos de la mitad del libro. Y que les pregunté, bien, ¿y qué sucede en el capítulo 4? Entonces enseguida se motivaron por contar algunas acciones de los personajes, qué era lo que les intrigaba. Muchos los había cautivado Ulises, el perro, y lo que le acontece o le puede acontecer a Ulises. Y, y a mí se me ocurrió decirles, ¿y si esto que me están contando y que saben que lo estamos recreando cuando hablamos, y si escribiéramos, y si empezamos a escribir más, escriban, amplíen? ¿Cómo se imaginan a Sofía? ¿Cómo será Santiago? Algunos me hablaban de la edad o de características físicas, otros modificaban el lugar geográfico. Entonces yo los invito a escribir y una nena me dice, claro, así le decimos a Lilia todo esto que estamos escribiendo, se lo enviamos y Lilia puede escribir una saga. A Nada mí más que una saga. esto me pareció brutal, brutal, conmovedor. Ahí me encantaría eh, detenernos un segundito, porque es en el punto en el cual vos fijate que se da vuelta la propuesta. Ellos están ofreciéndome a mí la posibilidad de escritura a partir de las ideas de ellos. Y bueno, nosotros en estas circunstancias no podemos mostrar las producciones de los chicos ni las fotos, ¿no? Capaz que en alguna otra
en alguna otra oportunidad o si te autorizan en algún momento, podamos hacer algo con eso. Pero me va a interesar muchísimo que me acerques ese material, pero conceptualmente es lo que me llama la atención que nosotros nos pusimos, yo en un momento escribí la novela y se produjo una lectura, de esa lectura se produjeron ciertas escrituras. Yo ahora voy a leer lo que me planteen los chicos y eso generará probablemente nuevas ideas. Este proceso de retroalimentación autor-lector, que siempre se considera medio unidireccional, ¿cierto? Que el Sí, escritor escribe y el lector está hecho para leer. Y sí, esta ida y vuelta, este interjuego, es prácticamente como un proceso colaborativo. Y eh, ese es un detalle muy importante para puntualizar. Y el otro que a mí me llamaba la atención era este que vos señalabas, que pudieron poner en funcionamiento un proceso de escritura que es muy semejante al que por lo menos en mi caso se da. Y a mí me interesaría eso señalarlo, ponerlo en el contexto de experiencia de escritura, ¿sí? Yo suelo ofrecer en mis redes y a los maestros la posibilidad de que hagan su propia experiencia de escritura ficcional, ¿no? Porque es interesante que los procesos que ofrecemos a los chicos lo pasemos nosotros como docentes por debajo de la piel, que nos pongamos en la instancia de la incertidumbre ante las propuestas. Y ustedes habían implementado en nuestra conversación inicial telefónica cierto proceso de lluvia de ideas, sí, sí. de palabras sueltas, y es interesante que yo les cuente que cuando a mí me nace una historia, nacen así, de fragmentos de la realidad que se van ordenando en mi inconsciente, digamos así, y no es que a mí me surge la historia un día abracadabra y ahí tenemos una historia redondita, sino con estas, cuando vos me contabas el proceso de escritura, ese de las frases sueltas, de las palabras que surgían, de ese juego con lo que hay y lo que no hay, cómo se combina, esa práctica que algunos la tenemos bastante frecuentadas porque hacemos talleres literarios y demás, pero sería interesante que en el contexto de la escuela los docentes se atrevan, se den el permiso de ir hasta el lugar de la total descontracturación y del caos de la escritura, de la incertidumbre inicial, ¿no? De Y hecho, vivan ese proceso que vos me señalabas de idas y vueltas, correcciones, revisiones, reformulo desde acá, reformulo desde allá. Contanos un poquitito de eso. que, primero, así como no todos habían leído, no todos escriben, no todos, algunos sienten y pueden expresar un vértigo por escribir, que se encuentran delante del papel blanco y es como si fuera el mismo vacío. Eso es lo que yo percibo, ¿no? Como cuando uno está queriéndose arrojar a una pileta y sabes que el agua está helada a pesar de que es verano, ¿no? Y que hay una sensación de los chicos de querer decir, poner las palabras que han puesto al aire en el papel, pero generalmente existe como un temor al momento de escribir. Otros no, otros se lanzan con una libertad increíble y escriben solos. Pero había unos cuantos con esta dificultad. Entonces yo les digo, Te detengo un segundito más. Cuando vuelvas sí, con los chicos, sí, es sí, vos- importante que, o cuando se den otras oportunidades de otros talleres o de otras actividades de estas de exploración de literatura y arte, es interesante que les cuentes, por ejemplo, si estás trabajando con mi literatura, que es la misma sensación que tenemos cuando no tenemos una novela dando vueltas los autores. Es un vacío tremendo hasta que hay una novela o una historia que empieza a susurrarnos y que empieza a habitarnos desde la escritura. Ese vacío de la hoja en blanco, dicen algunos autores que no lo tienen. Yo no sé si es la hoja en blanco,
pero cada vez que termino una novela, siento un vacío importante hasta que me empieza a habitar la próxima novela, ¿sí? Entonces eso es interesante contárselos a los chicos en próximas oportunidades, Ah, que, que eso lo y que es tengan válido, en cuenta y que es es válido, y muy que no solo es válido, es absolutamente natural. necesario. Y es necesario porque yo les decía, si no sintieran este vacío, la escritura no sería importante, es la necesidad de escribir. Ahora, tranquilos, que escribimos juntos, cada uno su propia idea. Propongo que usemos la pizarra, la usemos todos juntos. Yo escribí como un título grande, taller de escritura, sin saber exactamente si los estaba llevando de la mano por un perfecto taller de escritura, solamente para que ellos se sintieran escritores. Y entonces lanzaban las palabras. Lo que me dijeran, hacía frío, tiene el cabello rojizo, tiene rulos en los extremos del cabello, los ojos son celestes, oraciones cortas, palabras. Y estas oraciones cortas o palabras sueltas pudieron ellos armarlas en el todo, ¿no? Que constituyera entonces el todo. Puedo contarte, porque me viene a la memoria algo extraordinario. Como te decía recién, que se habían vinculado mucho con Ulises, con el perrito, y que les impactaba el sentimiento de que el personaje, el oso, quizás se comiera asado a Ulises, pero no lograban decirme o demostrarme el total del temor. Y un nene extraordinario, porque después de escribir compartimos lo escrito, empezamos a leer y me dice, Claudia, pero yo te puedo leer porque en mi hoja corre sangre. ¡Ay, qué preciosura! Es un silencio extraordinario y yo dije, sí, claro, lee. Y no me voy a olvidar nunca, no me voy a acordar ahora de todo el relato, sí de la oración final que decía algo así. Y cuando se abrió la puerta pequeña, apareció el oso, con sangre en la boca y chorreaba sangre en su remera. Un- y el silencio de no saber si el oso se había comido al pobre perrito Ulises o si a lo mejor le habían sacado una muela. Ellos mismos, todo lo que yo escuchaba de lo que decían o imaginaban, era extraordinario. Y un goce por la aventura de escribir y de leer. Esto fue precioso. La verdad que para mí una experiencia más que alentadora, más que motivadora a esta altura de mi vida, ¿no? De que yo ya estoy retirada del sistema, solo me acerco a las instituciones cuando me llaman. Bien, es interesante todo lo que uno puede dar después de que se retira del sistema y desde un lugar transversal, ¿cierto? Porque tu propuesta, eso es interesante que lo señalemos, más allá de que es en una escuela casi del interior, ¿cierto? ¿Me estoy Sí, equivocando? provincia de Buenos Aires, a menos de, acá sí, 80 kilómetros de Capital Federal. Ujú. Y bueno, tiene un grupo de alumnos que tienen sus características propias, pero también el proyecto viene a atravesar la escuela desde un lugar diferente, ¿sí? Desde el lugar de un docente que está muy involucrado en el arte, que conoce mucho de libros, porque con Claudia Barata nos conocemos de la Feria de Bolonia, nada más y nada menos de la Feria Infantil y Juvenil de Italia. Y bueno, vos tenés tu experiencia con libros para chicos, tu experiencia desde la perspectiva del arte, y vas a la escuela, vas con este proyecto desde una mirada bastante descontracturada y, seamos honestos, sin la necesidad de dar cuenta de los contenidos rígidos, curriculares. Si bien la escritura y la lectura están en los contenidos curriculares, tu lugar, desde donde convidas esto, es un espacio eh, muy lúdico y muy Sí, de complicidad, por lo que yo observé sí, en algunos detalles del proyecto, ¿no? sí. Eh,
a pesar de la compañía de la maestra de práctica de lenguaje, de manera paralela, ella no olvidaba nunca que había que atender a los contenidos curriculares, pero enfocados en que la importancia de leer era lo gozoso de leer, el leer porque pasa a ser parte de lo que me constituye y en la lectura poder escribir. Puedo decir hoy que llegué invitada a la escuela, hice la pregunta adecuada en el momento más incierto, porque en el marco de la pandemia yo les hice a los chicos la pregunta adecuada y entre esa incertidumbre, puedo decir hoy, objetivo alcanzado. Fue una maravilla, realmente una experiencia extraordinaria con un libro sumamente rico desde el punto de vista literario. Así que gracias. Yo te agradezco a vos, Claudia, este testimonio, esta preciosa experiencia en tiempos tan extraños y desde una perspectiva tan novedosa. Y a mí me encantó que Salim decidiera convocarnos juntas a esta conversación como aporte a los docentes, puede hacer que la iniciativa tuya inspire a otras personas a ofrecer estas actividades en la escuela, o puede hacer que vos puedas alentar muchos otros proyectos en otros lugares, en Campana, en Buenos Aires, en Cardales y en donde fuera de la provincia. Contacto sin duda con mi acompañamiento y al igual que todos los docentes que ahora le vamos a dejar sumado a este video el capítulo que vos usaste de detonante, que está en mi canal YouTube, pero lo vamos a dejar disponible ahora para la feria también. Y bueno, yo recuerdo que vos sos Claudia Barata, que se te encuentra en Facebook con ese nombre, ¿cierto? Y tu Sí. contacto lo voy a poner, voy a ver si cuando pongo al final los datos, pongo el canal YouTube y tu contacto en el caso de que alguien te quiera consultar o contactar por alguna razón. Se titula La Marca, el primer capítulo. Santiago aseguró que ese era el punto clave entre las 5 esquinas. Un rayo de sol se lanzó por entre las hojas de los árboles y señaló el lugar exacto. Caminaban haciendo bochinche y ocupando toda la vereda. No supieron por qué se detuvieron allí, ni por qué espiaron cuando la luz se escurrió y marcó el suelo. Luego siguieron caminando y conversando como si nada. Me tiene cansado el trabajo de lengua. Todavía no pude terminar de escribir las historias orales que me cuenta mi abuelo. Yo lo hice así nomás. Esas son todas cansadas. Mi papá dice que todas esas leyendas urbanas son cuentos chinos. Bueno, no sé. Mi abuela, una noche de lluvia, escuchó a la Llorona, dijo una voz en el griterío. Anda, ¿qué va a escuchar tu abuela? Fue Leandro, el que levantó la voz para decir eso entre carcajadas, porque quiso distraer a Sofía, que volvía a preguntar por el misterio de las 5 esquinas. Cuando Santiago señaló el punto clave, casi nadie lo había escuchado. Pero ella sí lo escuchó. Y le prestó su atención. También le prestó su mirada y sus pensamientos y sus ganas de oírlo. A Leandro no le gustaba que Sofía le prestara nada de nada a Santiago y con su anda, ¿qué va a escuchar? Buscaba llamar a la mirada de Sofía. Acá se perdió la calle. Dicen que aquí está el punto infinito. Es no sé cómo se llaman, esos huecos que contactan todo, esos huecos en el tiempo, ¿viste? Explicó Santiago.
¿Será verdad? Insistió Sofía. Ah, no sé, Sofía. Vos te llevaste hoy la llave de la sabiduría en el juego de la escuela y te toca abrir todas las preguntas y las respuestas, dijo Santiago siguiendo el juego de la mañana. ¿Te crees esas onceras? Mujer tenías que ser, interrumpió Leandro con bromeado desprecio, pero con desprecio al fin, indiferente al comentario de su compañero. Santiago ni registró la grosería de Leandro. Últimamente estaba muy distraído y más en ese momento en el que Sofía se desprendía el lazo del cabello moreno y los rulos se le derramaban sobre los hombros. Él la miró y se preguntó en qué momento de todos estos años su flacuchenta amiga se había puesto tan linda. Y no dejó de mirarla cuando se detuvieron en la siguiente esquina. Cuando Sofía se despidió con un abrazado beso y los dos se sonrojaron, Santiago quiso disimular, agachó la cabeza y el pelo largo lo ayudó a esconderse. Cuando Sofía llegó a casa, le sorprendió encontrar a su madre que había regresado de la oficina y estaba acostada. Hola, ma, ¿qué pasó? ¿En casa y en la cama a esta hora? Y estoy un poco afiebrada. Con esta cuestión de la gripe, volví a casa, me siento molida. ¿Qué tal vos? ¿Cómo anduvo la escuela? Re bien. Faltaron muchos chicos, también por la gripe. Lo bueno fue que, ¿sabés? Jugamos a ser filósofos. ¿Filósofos? Sí, la señora nos leyó un capítulo de un libro y nos propuso este juego. Todos hicimos un montón de preguntas y planteamos respuestas, pero no de esas que se hacen para ver si entendiste la lectura. Nos ayudó a reflexionar sin prejuicios. Anota eso, mamucha, de tu hija filósofa. ¿Y a qué no sabes? Justo cuando sonó el timbre, la llave de la sabiduría llegó a mí y me la traje a casa. A ver, ¿cómo? Empecemos de nuevo. ¿Qué trajiste? Bueno, ma, está bien, ya sé que tenés fiebre, pero no es tan difícil de entender, ¿no? Va de nuevo. La seño mostró una llave y dijo que era la de la sabiduría, que quien la recibiera debía proponer esas dudas que siempre tenemos, ¿viste? ¿Viste? ¿Qué sé yo? Cuando llegó a mí pregunté, ¿existe el destino? La seño, ahí nomás, empezó a pedirnos respuestas. No solo a mí, a todos. Y es impresionante lo que salió. Muchas preguntas, pero pocas respuestas que nunca me hubiera imaginado, que nunca se me hubieran ocurrido. En eso sonó el timbre de salida. Me dio la llave para que me la trajera y comentó a todo el curso que resultaba maravilloso que justamente en este juego la llave hubiera quedado en manos de Sofía. Aseguró que lo maravilloso estaba en mi nombre, que significa... ¿Sabías, mami, que Sofía significa sabiduría? A ver, mamucha, Sofía soy yo, ¿se entiende a pesar de la fiebre? En lindo líos nos metió esta maestra. Teníamos una Sofi preguntona y ahora nos mandaron una Sofía con llave autorizada. Le causó gracia la reflexión de su madre, pero recordó la segunda parte del juego, la necesidad de buscar respuestas, la responsabilidad de ensayarlas, muchas y no solo una y la correcta.
se sorprendió escuchando el latido del misterio en su propio pecho. Con placer volvió a palpar la llave en el bolsillo y decidió llevarla consigo en todo instante, hasta la próxima clase del lunes. Así termina el primer capítulo de La calle infinita. El próximo se llama Un hueco en el tiempo.